Hola, buenas, saludos. Le envío un cordial abrazo, ¿verdad? Dándole gracias a Dios de que estamos aquí para poder estudiar sus escrituras. ¿Ok? Cada día que tenemos la oportunidad, pues aprovechamos para poder aprender. Quiero agradecerle quiero agradecerle por los comentarios que enviaron para poder estudiar, ¿verdad? Esta semana las escrituras. Y como hay mucho que estudiar, entonces vamos a entrar en detalle, vamos a entrar de una vez. Alright, son 8 temas entonces. Okay. El primero es la inteligencia artificial y los ovnis. Ya que dice, porque vea que ya estamos interactuando con la inteligencia artificial hace rato, con Siri, con Alexa. Okay. Y cuando agarramos el teléfono, ahí, o con la voz, ya interactuamos. Okay, el ser humano ya se está acostumbrando a eso. Eh, la segunda, la Odisea, los tibios. Tercero, el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, la guerra en el segundo cielo. El cuarto, cómo ser llenos del Espíritu Santo. El quinto, Israel cumplió 75, Salmo 90, 10, Mateo 24, 32 a 34, la higuera, la señal. El sexto, Mateo 11, 12, el reino de los cielos. Mateo capítulo 24, 40 al 42. Y la última, las vírgenes. Okay. Vamos a explicar las vírgenes otra vez. Okay. Entonces el primer tema es la inteligencia artificial y los ovnis. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tratar de explicar lo mejor que podamos. La Biblia, la palabra de Dios ya lo había predicho en Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice la escritura: Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos que irán de aquí para allá, okay, y multiplicarás el conocimiento. Bueno, es evidente que el conocimiento, ¿verdad? Como estaba en el tiempo de Daniel, no, está mucho más avanzado. Y ir rápido de aquí para allá, pues es evidente de que es en este tiempo, porque los automóviles, y vean ya los lujos que hay, pero en el tiempo de los 1900, al principio de los 1900 no era así tanto. Pero vea que en menos de 100 años cómo ha avanzado la automotriz, el avión ya uno puede ir, entonces el conocimiento ya aumentó. Entonces, ¿cuál es la arma? ¿Cuál es el arma en estos tiempos del enemigo? Que es la tecnología. La tecnología. Entonces, la inteligencia artificial, vemos de que ya el ser humano está acostumbrándose a interactuar con ella. Ya nos toma las huellas digitales. Ya uno pone el teléfono aquí, ya le dicta o le toma, digamos, un escaneo facial. Cuando usted agarra un teléfono, usted empieza a buscar, de repente usted no se da cuenta, pero ya la siguiente vez que usted accesa, por lo menos Facebook, esta plataforma, cuando usted vuelve a accesar, ya como que él le va tirando a medida que usted, de los gustos, de cómo usted va haciendo sus búsquedas. Como que le va rastreando ahí, más o menos, ¿verdad? De lo que usted más o menos lo que le atrae a usted, o de las búsquedas que usted va haciendo, ya él se los va tirando. ¿Ve? Entonces, la tecnología. Pero vea que, por ejemplo, en Apocalipsis, vamos a ir allá, Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 al 10. Apocalipsis capítulo 11. Versículos 7 al 10. Vamos lectura. Estos son dos testigos, ¿verdad? Que van a dar su testimonio. Ok. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los
y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. Pero vea que los pueblos, tribus, lenguas y naciones van a ver esto. ¿Cómo es eso? Bueno, pues aquí tenemos esta plataforma de YouTube que yo subo un video y al segundo ya está en otro continente. No hay fronteras. ¿Ok? Los satélites y todo esto que pues nos da acceso a muchas cosas. De poder ver noticias y eso, ¿verdad? Ahí está la respuesta, pero es que ya Daniel, a 12, al final, porque ¿qué pasa con el libro de Daniel? El libro de Daniel es para el pueblo de Daniel, que es Israel. Vea que ya estaba prediciendo que al final, vea la tecnología que había, el conocimiento. Ok, por eso es que todas las naciones van a poder ver esos dos testigos muertos por 3 días y medio. Ok. Pero vea que aquí vamos a decir algo muy importante con respecto a esto. Daniel capítulo 9, versículo 20. ¿Por qué es que ellos no se arrepintieron? Vea aquí, Daniel capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Ok, todas estas cosas que están creando. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa? El teléfono, si usted ve, lo va a guiar a muchas cosas, ¿ya? Entonces llega aquí a la mente. Llega aquí a la mente. Y usted no lee lo que está en la escritura. Ya, hay que ir a la escritura es verdad. Pero vea que entonces ella, digamos, lo guía a uno a crear otras cosas. ¿Ok? Porque usted ve que hacen cosas como milagrosas. Por ejemplo, salió una vez, me acuerdo, hace muchos años, una virgen que le salían lágrimas. ¿Cómo es eso? Pero vemos de que detrás de la imagen, o detrás de esto, hay un demonio. Hay un demonio. Entonces, hay un espíritu. Entonces, es lo que está diciendo. Ok. Vamos a ver aquí. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Para que no adorasen al uno, los demonios. Ok. Los demonios son los que están detrás de todo esto que viene, voy a leer aquí. Y las imágenes de oro, y de plata, y de latón, y de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Alright. Pero vea esto, porque aquí en Apocalipsis 13, ya entrando a la gran tribulación, van a levantar una imagen. Ok. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo. Vamos a leer del verso 12 al 15. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada, y hace grandes milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo esto es actividad demoníaca, ¿ok? Pero también a través de la tecnología, porque ya estamos viendo de que aquí la escritura nos está revelando, o el Espíritu Santo nos está revelando de que todo esto es a través de tecnología. Alright. De tal manera que desciende fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí viene la clave. Y le fue dado que diese espíritu. Ok, Apocalipsis 9:20. ¿Qué es lo que está detrás de la imagen? Diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Entonces, digamos, por ejemplo,
si nosotros estudiamos la escritura a fondo, vemos de que hay un ente espiritual que siempre ha querido lo que le pertenece a Dios, que es la adoración. Ok, pero digamos, vemos de que detrás de la imagen, y lo que él no tiene, que Dios sí tiene, es omnipresente, él está en todas partes, él es omnipresente, pero él no. Entonces, ¿cómo él accesa a todas estas cosas a través de la tecnología? Viaja, ¿ya? Ok, entonces, la clave es la tecnología. Ve aquí, por lo menos en Efesios capítulo 2, versículo 2, dice la escritura: en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, que él anda en los aires, ya el aire. Ok, pero volviendo al tema de la imagen, vea que detrás de la imagen siempre hay un demonio. ¿Qué dice Pablo? Primera de Corintios capítulo 10. Entonces, vea que la imagen dice que se le dio espíritu, un espíritu. Es un espíritu, ¿ya? Ok. Y Apocalipsis 9:20 dice de que, dice de los demonios, ¿verdad? Están detrás de las imágenes y no se arrepienten todavía. Ok. Porque la tecnología los ha cauterizado a través de todas. Ok. 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 en adelante. Dice la escritura: pues ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo, o que lo que es sacrificado a los ídolos es algo? Antes digo que las cosas que los gentiles sacrifican, ¿a los qué? Apocalipsis 9:20. Ok. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y hay 5 clases de espíritu, y uno es los de espíritus inmundos. Ok. Pero vea que ellos están detrás de las imágenes. Y no quisiera que vosotros tuvieseis comunión con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, detrás de cada imagen está el demonio, pero vea que hay una imagen que van a levantar el falso profeta, pero que se le va a dar un espíritu para que la adoren. Para que la adoren. Pero entonces usted ve, hay un ente espiritual que siempre quiso la adoración de que a Dios le pertenece. ¿Quién es ese? Lucifer. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le lleva el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ok. Y le dice: y te daré todas estas cosas si que postrado me adorares. Así le dijo el Señor a Dios. Pero ¿cómo le contestó el Señor? Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ya, dice, Señor Jesús es Dios. ¿Cómo que se le va a adorar a Lucifer? Pero entonces vemos ahí ese asunto, ¿verdad? Detrás de las imágenes hay un espíritu. Pero digamos, por lo menos estas imágenes de yeso, de oro, latón, uno los puede machacar y hasta ahí quedó, ¿verdad? Pero este que se va a levantar es un poquito diferente, aparentemente. No sé, porque vaya, pero digamos, estamos viendo la conexión ahí de que hay un espíritu que se le va a dar, que le va a dar poder, que va a tener autoridad para poder hablar esta imagen. Ok, pero ¿y quién siempre quiso que lo adoraran? Alright. Bueno, entonces, ahí por lo menos en ese tema, digamos, vemos de que es la tecnología, y de que a través de la tecnología Lucifer quiere tener lo que es la omnipresencia, de estar en todos lados. Ok. Y así mismo con la inteligencia artificial es posible, a través de la tecnología, pero ya el hombre está acostumbrado a interactuar con ella. Y ve, el Apocalipsis 9:20 dice que y no se arrepintieron ni aun así con esas plagas. ¿Por qué? Bueno, tenían chance de arrepentirse, pero no lo hicieron.
porque la tecnología los tiene hundidos en él. Alright, espero haber respondido esa parte. Ahora con lo de los ovnis, vamos a ir a Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, versículos 12 al 16. Damos lectura. Y toda su carne, esto está hablando de los querubines. ¿Ok? Y sabemos de que Lucifer es un querubín y él pues tiene esto mismo que tienen los otros querubines. Y toda su carne y sus costillas y sus manos y sus alas y las ruedas, lleno estaba de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Okay. Y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín, el segundo rostro de hombre, el tercer rostro de león, el cuarto rostro de águila. Y levantáronse los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río de Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Okay. Ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas también no se volvían de junto a ellos. Okay. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 y 16. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 y 16. Y estando yo mirando los seres vivientes, he aquí una rueda en la tierra, junto a los seres vivientes y sus 4 caras. A seres vivientes a sus 4 caras. Y el parecer de las ruedas y su obra semejábase al color del topacio. Brilla. Okay. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra como rueda, en medio de rueda. Okay, entonces, esos platillos, los platillos, la escritura lo dice entonces. Entonces, digamos, ellos empezaron a aparecer después de que más o menos Israel empezó a ser nación. Porque ya ellos saben que ya eso es como, en la escritura en Isaías 66, si no me equivoco, ahí ya estaba escrito que iban a ser una nación en un solo día. Entonces era como una señal también para ellos también. Alright. Entonces ellos empezaron a aparecer porque ellos saben que su tiempo está corto. Ok, espero haber respondido a esa pregunta. Entonces, ¿qué son estos ovnis? O estas apariciones. Mucho puede ser a través de tecnología, puede ser. Pero vemos de que la escritura dice de que pues estos ovnis no son más que, no van a ser los ángeles de Dios, son ángeles caídos y demonios. Alright. Okay. Muy bien, entonces leamos, espero haber respondido a este tema. El número 2 es la Odisea. Okay. Los tibios. ¿Qué dice la escritura? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 en adelante. ¿Qué dice la escritura? Ese es uno de los versos que más tuercen también. Tuercen y tuercen a diestra y siniestra. Ok. ¿Qué dice la escritura? Vamos a la lectura. Y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras. Pero un momento, Ronnie, ¿cómo así? Un momento, ¿cómo así? Pues supuestamente la salvación solamente es por fe y no por obras. Sí, pero usted tiene que separar las cosas.
Usted no puede mezclar, yo lo he dicho también, para ser un cristiano es fácil, hijo de Dios, es solamente con creer. Ya, es solamente creer, believe, es todo. Ya usted es un hijo de Dios, es un cristiano. Pero el discipulado es otra cosa, dedicarte a Dios y a sus obras, a la escritura, ya, a exponer. Eso es otra cosa. Y ya eso forma parte de obras, pero primero para usted hacer las obras y que Dios se las acepte, usted tiene que entrar al reino de Dios. ¿Ok? Porque la única manera que Dios acepta las obras es a través de alguien que está limpio y no sea pecador. Por eso es que Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, no por obras, porque Dios preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ella, una vez habiendo entrado y teniendo el Espíritu Santo, si no, no. Entonces usted tiene que separar las cosas. Cuando el Señor está hablando de las obras aquí, está hablando de las obras ¿a quién? A un grupo de personas que están dentro de su cuerpo, que es su iglesia. No al perdido, no al pecador. ¿Ok? Alright. Entonces vamos a la lectura, seguimos leyendo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Yo quisiera que fueses frío o caliente. Ya aquí el Señor le está dando la respuesta. Él prefiere o que seas frío o caliente. Porque si usted se lee en la escritura, por lo menos en las otras iglesias, hay dos iglesias por lo menos que son peores que la Odisea. Que son peores. Por ejemplo, la de Sardis y Tiatira, ellos eran fríos. Fríos, o sea, por lo menos Sardis, si no me equivoco, dice, están muertos. Están fríos. Pero pues, sí son peor, pero vea que, pero un momento. Pero vea lo que dice el Señor acerca de la Odisea. Y por lo menos la de Filadelfia era una iglesia muy caliente. Digamos, tenían potencia. ¿Ok? Y el Señor dice, yo quisiera que fueras frío o caliente. ¿Ok? Pero fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y aquí viene la razón por qué. Aquí él va a describir por qué es que esta iglesia de este tiempo somos tibios. ¿Ok? Somos tibios, ¿por qué? Por esto. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Vea cómo le habló el Señor a este grupo, nosotros que somos de este grupo, de esta iglesia. Ok. Pero digamos, aquí hay un contraste, porque acuérdese que el cuerpo del Señor, ¿cómo es? Es físico. ¿Cómo es el cuerpo del Señor? Es espiritual. Alright. Hay un contraste, vea que hay un contraste, por lo menos esta iglesia, nosotros, la de este tiempo, la de la Odisea, con la de Esmirna. Apocalipsis 2:9, vea esto. Va a escribirlo aquí. Dice el Señor que somos ¿qué? Pobres. Pero vea cómo dice el Señor a los de Esmirna. Hay un contraste aquí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor le está diciendo a este grupo de personas que son ricos. Aquí la Odisea. La Odisea. Y aquí Esmirna. Dice que dice aquí en la Odisea que somos pobres, pero que Esmirna es rico. ¿Ok? Pero vea que aquí el Señor le dijo a Esmirna que ellos eran pobres también. Digamos, pero pobres, ¿por qué? Eran pobres en la carne, pero eran ricos de espíritu. ¿Ok?
Vamos a seguir leyendo. Dice, ellos eran ricos en espíritu, pero pobres en la carne. Y nosotros en este tiempo, ¿verdad? Muchos creen que la tienen toda, tienen carro, casa, tienen buen trabajo, ¿verdad? Y todas esas cosas y se creen que son ricos. Porque es que el enemigo usted le va a dar para que usted sea rico en la carne, ¿ya? Sus deleites aquí, las pasiones de la carne. Para que usted se deje de desocupar de las cosas que son del espíritu. Ahí es el contraste, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que los de aquí, vamos a leer aquí, seguir leyendo aquí en la Odisea, vamos a seguir interpretando esto. Dice, eres cuitado. Vea, y por lo menos esto de cuitado, eso se puede tomar como una seguridad eterna, ¿ve? Es una seguridad eterna. No importa qué tan cuitado usted sea como hijo de Dios, usted está en Cristo. Usted le pertenece a Él. Listo. Cuitado quiere decir como que usted está totalmente volcado a la carne, ¿ok? Pero vea que usted es de Cristo. Usted tiene, listo, eso es de Él. Eso es seguridad eterna. Ok, y dice miserable. Ya definimos pobre. Okay, pobre en lo espiritual, pero aquí dice que somos ricos en la carne, en las cosas materiales. Alright. Porque vea lo que dice Pablo, por lo menos, por eso es que Pablo nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos dice a nosotros en el Colosenses 3:2, o sea, el Colosenses capítulo 3, versículo 2, que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Por eso es que el Señor ahí está diciéndole a nosotros, a por lo menos a este grupo de personas que conforman la iglesia en este tiempo, que somos pobres en espíritu, porque estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo, ¿ya? Pero la escritura dice que las cosas de este mundo van a pasar. ¿Y allá arriba qué? Son cosas eternas. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice Pablo, poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las cosas no en las de la tierra. Ok. Dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Listo, entonces pongan las cosas en las cosas. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo, si no me equivoco? Echa mano de las cosas eternas. Alright. Entonces por eso el Señor le está hablando a este tiempo, pues porque en este tiempo hay muchos lujos. Y es verdad, ustedes ven, todo el mundo quiere más cosas, quiere más trabajo, más dinero, trabaja 3 trabajos, ¿ok? Y las cosas del espíritu están pobres. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Por eso es que el Señor le dice a Esmirna que ellos son ricos, pero eran pobres en la carne, en las cosas de este mundo, pero eran ricos en espíritu. Alright. Pero aquí, bueno, alright. Porque vea esto. lo que hay que entender es esto. Nosotros tenemos una creación que se llama el sello del Espíritu Santo. Pablo dice, vea que el Señor dice, eres miserable, pobre. Pablo dice que miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo esta? Romanos capítulo 7, versículo 24. Vea lo que dice Pablo. Dice Pablo, 7:24. Oh miserable, hombre de mí, ¿a quién me librará del cuerpo de esta muerte? La carne. Alright. Aquí la carne, Pablo está hablando de la carne. Pero el Señor está hablando al grupo de la Odisea de aquí, del espíritu. Eres pobre, dice el Señor. Miserable porque andas en la carne. Eres pobre en espíritu.
y desnudo. Ciego. ¿Ciego por qué? Yo he hecho este estudio. ¿Ciego por qué? Porque las cosas de este mundo está lleno de tinieblas y no estás viendo. ¿Qué es lo que necesitas para poder ver? Alright. Las cosas del espíritu. Listo. Ahora vamos a volver allá. Apocalipsis 3. Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Entonces, eres miserable porque estás atendiendo las cosas de este mundo, la carne. Y en el espíritu nada, eres pobre. ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué eres pobre? Vamos a ver por qué. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a seguir leyendo. Y pobre y ciego, ciego porque no estudia la escritura, no lee la escritura y no sabe nada de lo que está pasando. Ok. Y desnudo. 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas, para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio es una medicina para los ojos. Pero vea cómo empieza. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque en 1 Corintios 3, vea que nuestras obras van a ser probadas en el fuego. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12-14. 1 Corintios 3, versículos 12 al 14. Por eso el Señor dice eso. Compres de mí oro afinado, dice el Señor. 1 Corintios 3, versículos 12 al 14. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, vea, cosas del cielo, espirituales, ok. Oro, ¿qué dice el Señor? Vamos a volver allá otra vez. Apocalipsis 3. Tenga el dedo ahí en 1 Corintios 3. Escritura con escritura me va a revelar la verdad. La escritura sola se interpreta. Dice el Señor aquí a este grupo de personas de esta iglesia. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego. Ok, 1 Corintios 3, 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. ¿Y qué dice el Señor en Apocalipsis? Otra vez, dice la escritura. Dice la escritura, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego. ¿Ok? Porque por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego hará la prueba. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere ser? Vea que el Señor está diciendo: yo quisiera que fueras frío o caliente. Vea que hay otras iglesias que son hasta peor que la Odisea. Pero el Señor dice que Él detesta la tibieza. ¿La tibieza qué es? Pues, usted ve en la escritura que la escritura habla acerca del doble ánimo. Hoy sí, mañana no. El Señor quiere que o estés o no estés en sus cosas. Si no vas a estar, bueno, no esté, ya. Pero si usted va a estar, esté en las cosas del Señor. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, ¿qué es ser un tibio? ¿Qué es ser un tibio? Es andar queriendo ser rico en las cosas de este mundo y siendo pobre en las cosas del espíritu. Ahí a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Usted no sabe, no se define. Entonces, por eso, por ejemplo, que yo quiera contar con alguien, digamos, del grupo de WhatsApp, para que haga las reuniones de los hermanos los sábados. Y yo vengo y contacto a un hermano, y un hermano me dice sí, hoy sí, mañana no. Entonces, no tengo la firmeza con esa persona, con ese hermano o hermana. ¿Ya? Y pero si es frío, ya yo sé que no cuento con él o ella.
Pero si es caliente, yo sé que siempre cuento. Así, eso es lo que está diciendo el Señor, pues. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Ok, porque hay que recordemos siempre de que nosotros tenemos dos naturalezas. Ok, una es la carnal todavía, pero vea que esta carne debería estar muerta ya. Y la otra es la espiritual. El Señor quiere que trabajes en la espiritual. Eso es lo que te está diciendo ahí. Alright. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es ser un tibio. Un tibio es eso, querer ser rico en las cosas de este mundo, de la carne. Ve a Esmirna, ellos eran ricos porque en lo espiritual, pero pobres en la carne. ¿Ya? Pero los de la Odisea, con este mundo de tecnología y, ¿verdad? Todos queremos teléfonos bonitos, ya, ropa bonita y trabajos y carros chuzos, como decimos aquí en Costa Rica. Ya, y nos estamos dedicando a ser ricos en la carne y el diablo eso es lo que quiere, para alejarte de las cosas de Dios. Ya, pero el Señor dice, no, yo quiero que de mí compres oro afinado para que tengas bastante herencia, recompensa en el cielo. Entonces se va a sorprender que van a haber muchos hijos de Dios que ni siquiera la corona de justicia van a tener. ¿Por qué? Porque están más dedicados en este mundo y no aman la venida del Señor. Todavía no vengas, dicen. Bueno, espero haber respondido ese tema. Entonces. Esos son los tibios. Ok, la otra es la guerra en el cielo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esta batalla? ¿Cuándo va a ocurrir esta batalla? Esta batalla no ha ocurrido todavía. Eso está en una línea del tiempo. Ok. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón. Y el dragón batallaba y sus ángeles. Ok. Miguel los va a echar. Ok. Miguel los va a echar para abajo. Miguel los va a echar para abajo, pero eso es en una línea del tiempo que todavía no estamos. Ok, so Miguel los va a echar, pero no estamos en esa línea del tiempo todavía. So, este es el Antiguo Testamento. Esta es la ley. Este es gracia, fe, Nuevo Testamento, tribulación, milenio. Alright. Está la sangre del Señor derramada para el perdón de nuestros pecados. Ok, esto va con Daniel. Vea el periodo de tiempo. El periodo de tiempo de esto es casi aquí a la mitad de la tribulación. Aquí. Ok. Y vea el periodo de tiempo que va. Esto va con el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Que es al final, ya casi al final. Daniel capítulo 12. El libro de Daniel, ¿qué pasa con el libro de Daniel? El libro de Daniel es para ese tiempo, ese es tiempo postrero, porque ahí en Daniel habla de anticristo y vea que nosotros no estamos buscando anticristo. No, el anticristo se va a manifestar después que salgamos de aquí. Daniel, vea, y este libro de Daniel es a su pueblo Daniel, que es Israel, Jacob.
Daniel capítulo 12, versículo 1. Eso va escritura con este versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? Los hijos del pueblo de Daniel, Israel. ¿En qué tiempo? Aquí. Ok. Y será tiempo de ¿qué? Angustia. Angustia de Jacob. Jacob's trouble. ¿Quién es Jacob? Israel. Cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este tiempo de aquí, Miguel y los ángeles van a echar a Lucifer y a los ángeles caídos que están ahorita en el segundo cielo, en los lugares altos, en los lugares celestes. Pero van a caer aquí y ya ellos no van a poder subir más allá del primer cielo. Ok. Eso es lo que está diciendo la escritura ahí. Ok, espero haber respondido esa pregunta. So, la cuarta es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Okay. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Okay. Para ser llenos del Espíritu Santo, primero, número uno, eso es lo primero, usted tiene que ser salvo. Usted, hombre o mujer, tiene que ser salvo. Gálatas capítulo 4. Primero, usted tiene que ser hijo de Dios primero para recibir el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, envió Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones o en el alma, el cual clama, Abba Padre. All right. Eso es número uno. Y eso va conectado con Efesios 1:13. Usted tiene que ser salvo. Usted tiene que haber creído la palabra de verdad. ¿Okay? Eso es número uno. Eso va con Efesios 1:13. Que somos sellados. Vea, solamente en esta dispensación ocurre eso. El sello del Espíritu, que el Espíritu no se va, se queda. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok. Pero digamos, recibes del Espíritu, pero vea que Pablo nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que, digamos, hay tamaños porque el Espíritu se puede expander. Porque vea que por lo menos en 1 Corintios 3 hay niños en Cristo. O sea que son como bebés, tienen un espíritu niño, pues bebé, pequeño, no crece, no madura, por la carne. Ok. Juan, vamos a ir ahora a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. ¿Qué pasa aquí antes de entrar ahí? Vea que aquí el libro de Juan es Juan, el Señor Jesús aquí, ¿verdad? El Señor Jesús nació aquí. Siempre hay que dividir bien la escritura para no caer en error. Yo siempre digo entonces, ¿verdad? Los libros de la fe y gracia van de Romanos a Filemón. ¿Okay? Hebreos al Apocalipsis. Okay. Aquí yo agarro toda mi doctrina, pero yo puedo agarrar enseñanza de aquí del tiempo del Señor Jesús, sí, entendiendo que el Señor Jesús, el ministerio de Él fue para los judíos y no para los gentiles, porque a Pablo lo llamaron aquí en Hechos. ¿Ok? Aquí en Hechos. Alright. Yo puedo también agarrar doctrina de estos libros, sí, entendiendo de que hay mucha doctrina aquí de estos libros que son para el último tiempo que es postrero, pero yo puedo agarrar doctrina aquí y aplicarlo aquí, obviamente que sí. ¿Ok? Siempre y cuando no haya conflicto, que es aquí sin obras, pero aquí, por lo menos vea que aquí, porque aquí aparece aquí aparecen dos coronas. ¿Ya?
Y Pablo de las coronas, pero son 5 coronas en total, pero hay algunas que aparecen aquí. Y aquí el Señor Jesús es para los judíos, no para los gentiles, pero aquí yo puedo agarrar mucha enseñanza porque la palabra de Dios tiene una tendencia, una línea. Ok, vamos a darle lectura entonces. Número 1, usted tiene que ser hijo para recibir, ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser hijo. Ok. Número 2, usted tiene que tener un deseo, una sed. Usted tiene que tener una sed. A ver, por ejemplo, no sé si usted se ha caminado en el sol, usted ha caminado en el sol todo el día y de repente usted quiere tomar, usted tiene sed, pero es una sed bárbara. Ok, esa misma sed es la que usted tiene que tener. Juan 7:37, esa es la escritura. En el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. El versículo 39 está la clave. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero el Señor dice que usted tiene que tener una sed, ya, es una sed, una tendencia. Usted viene a él y bebe, sí, pero si usted quiere ser lleno más, no quedarse como un niño espiritual y crecer, usted tiene que tener esa sed bárbara. La siguiente es oración. Vamos a ver aquí. ¿Por qué dice eso usted, Ronnie? Antes de ir allá, porque hay muchos que no quieren ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, versículo 1. Vean la escritura que dice: yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. ¿Okay? Por eso es que muchos, porque por la carne no crecen. Ok. El siguiente es que, ok, entonces aquí entonces ser hijos y el otro es la oración. Lucas capítulo 11, versículo 7 al 3. Lucas capítulo 11, versículo 7 al 3. Dice la escritura: Y él dentro respondiendo diga: no me sea molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y darte. Digoos que aunque no se levante a darle por ser un amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y os será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo, le dará un escorpión. 13, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a las que le pidieren de él? La oración. Pero vea, hay que trazar bien la Biblia ahí porque, digamos, nosotros no recibimos hoy en día el Espíritu Santo por orar, sino que es por creer, ¿ya? Pero vea que hay una tendencia aquí, digamos, que usted aquí obviamente ya como hijo le pide al Señor: Dios Padre, yo quiero crecer en tu Espíritu, ¿ok?
lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu Santo Espíritu. Pero ya usted tiene el Espíritu, ¿ya? Ok. Lléname de su Santo Espíritu. Alright. Solo para aclarar que no se recibe el Espíritu Santo orando, sino creyendo. Ya cuando usted que es hijo, entonces usted pide al Padre para que lo siga llenando y lo siga llenando, alimentándolo a través de su escritura. Okay. Y la última es, usted tiene que ceder al Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice la escritura: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais. Ok, so ya yo lo expliqué. Entonces usted tiene aquí dos naturalezas. Usted tiene dos naturalezas. El Señor le ha cortado a usted la carne. El Señor le cortó la carne a usted. Pero estos dos no se llevan uno al otro. Entonces usted tiene que ceder. Tiene que negar su carne. Esta es la más difícil, porque qué difícil es controlar esto. Usted tiene que negar su carne para que crezca el espíritu. En oración, lectura de la escritura, andar en el espíritu. Vamos a ver aquí, versículo 25. Si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Ok. So, obviamente ahí le está diciendo entonces que no practiques, o digamos que no haga los frutos de la carne. Porque ella es ella choca contra el espíritu. Alright. Tienes que ceder. Olvídate de todas las pasiones, matar esta carne, matarla. Ya, con lo que le gusta. Y dejar que el espíritu crezca. Así es como uno está lleno del espíritu. Listo. Okay. Pero el espíritu está sellado hasta el día que nos lleve a gloria. Right. Espero haber respondido esa. Bueno, el siguiente es Mateo capítulo 11, versículo 2. El siguiente tema es Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Mateo capítulo 11, versículo 2. Dice, este es el versículo para desarrollarlo. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Okay. El Señor Jesús cuando vino, Él vino trayendo dos reinos. Hay que entender eso. Dos reinos. El reino del cielo y el reino de Dios. Okay. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino del cielo está cerca. Es uno. Marcos 1:15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la escritura: y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Okay. Pero recuerden que el ministerio del Señor Jesús era para los judíos. Okay. Entonces Él aquí trajo el reino del cielo y el reino de Dios. El Señor Jesús me va a interpretar qué son estos reinos. Número 1,
La entrada al reino de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es la entrada al reino de Dios? Juan capítulo 3, versículo 5 dice el Señor que es de esta manera. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es por medio del Espíritu la entrada al reino de Dios. Pero seguimos trazando la Biblia y entrando a este campo. Vea que por lo menos los discípulos le preguntaron al Señor Jesús en Hechos capítulo 1 si Él iba a establecer el reino a Israel en ese tiempo. Ya. Hechos capítulo 1, versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? Ok, ahí los discípulos estaban preguntando sobre este reino. Pero el Señor Jesús dijo que para entrar al reino de Dios es a través de agua y espíritu. Okay. Vamos a ver que de partir de aquí se sigue hablando nada más del reino de Dios, reino de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe que les predicaba el evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. Y Pablo también. Pablo nunca habló del reino de los cielos. Él habló del reino de Dios, porque esa es la entrada por medio del Espíritu. Ok. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 11. Colosenses capítulo 4, versículo 11. Y Jesús, que es llamado justo, los cuales son de la circuncisión, estos de la circuncisión, ok, de la circuncisión como nosotros que hemos sido circuncidados. Estos solos son mis colaboradores en el reino de Dios, los cuales me han sido consuelo. Okay. Romanos capítulo 14. Pablo ahora sí aquí lo define, clarísimo como el agua. Romanos capítulo 14. Versículo 11. Porque escrito, Romanos 14, 17, disculpe. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, nada físico, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque nosotros entramos ya a través del agua y el Espíritu, como dijo el Señor. Ok, muy bien. Ahora vamos a darle luz otra vez aquí. Porque es que este texto, todos los religiosos lo interpretan así, pero está equivocado. Vamos a darle luz a esto entonces. Mateo 11:12, ¿qué quiere decir entonces ahí el Señor? Está hablando, hay dos mundos, está el reino físico y está el reino espiritual. ¿Quién tiene el control del reino de los cielos ahorita mismo? Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, usted siempre va a escuchar a los religiosos decir esto, por alguna razón, vea lo que dicen ellos. Y les dicen, 11:12. De cierto os digo, Mateo capítulo 11, versículo 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino del cielo sufre violencia y los violentos la arrebatan. Hay alguien que le pueda arrebatar, si el reino de los cielos fuera allá arriba donde está Dios, ¿verdad? En el tercer cielo, ¿alguien le puede arrebatar el reino a Dios? Nadie. Pero aquí sí. ¿Quién tiene control del reino de los cielos? Porque el Señor va a venir a establecerlo aquí.
en el milenio. Pero él le dijo a los discípulos aquí en Hechos 11, Hechos 1, 6 y 7, de que no era momento para que ellos supieran las sazones y solamente estaba la potestad del Padre, pero ellos le estaban preguntando sobre el reino, si se lo iba a establecer a Israel, que era el reino de los cielos, ¿ok? Pero a Israel otra vez. Pero el Señor Jesús dejó la abierta aquí al reino de Dios a través del Espíritu. Ese es el acceso ahorita, pero el reino del cielo va a venir aquí en el milenio. Okay, espero haber respondido a esa pregunta. Muy bien, vamos a ver aquí. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, 40 al 42. Mateo capítulo 24, 40 al 42. Dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ok, Mateo 24 ya lo he explicado, de que Mateo 24 es aquí, es tiempo tribulación. Ok, el Señor le está hablando a judíos porque Pablo no estaba ahí. Pablo se le reveló lo de la iglesia, pero él está hablando a judíos ahí sobre el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces cuando él está diciendo que una mujer será dejada, porque ahorita mismo la mujer que está viendo a Dios es la novia que va a ser la que se va a casar con Cristo. Ok, la una será dejada, entonces hay que ir a este tiempo. ¿A quién se va a llevar Dios ahí en ese tiempo? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Sale la lectura aquí. Cuando se escucha el campo es el mundo. ¿Okay? Aquí en este tiempo van a haber dos mujeres. Dios va a ver una mujer es Israel y el otro es todo el pueblo gentil. Todos los que no son israelitas de raza. Apocalipsis capítulo 12. Entonces aquí una será tomada, en este caso, dice la escritura en el versículo 12. Versículos, vamos a ver. Versículo 5. Y ella, ok. Y su cola arrastraba, versículo 4, la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba de parto a fin de devorar a su hijo tan pronto que ella le hubiera parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones, ese es el Señor Jesús, con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ese es el Señor Jesús. ¿Quién parió a este hijo varón? Israel, a través de la Virgen María. 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Alright. Esa es la mujer Israel. Una será tomada, esa es. Y la otra que va a ser dejada es todo el pueblo gentil. ¿Listo? Ahí Dios va a volver a ver dos mujeres en el campo o en el mundo, que es Israel y el pueblo gentil. Alright. Espero haber respondido a esa pregunta. Hay un tema aquí, vamos a ver. Ok. Israel cumplió 75 años según la higuera. Honestamente, yo había hecho ese estudio el año pasado. Yo pensaba que era el año pasado, pero no fue así. Entonces, Salmo 90:10 dice 70 u 80. Cuando nosotros estudiamos ese número 70 en la escritura, ese número 70 se refiere a cumplimiento. Porque en Daniel fue al libro de Jeremías para ver el tiempo en el cual iba a hacer las desolaciones y dice que eran 70. Okay. Y vemos que el número 8
O el número 80 es nuevo inicio, el nuevo comienzo, el número 8 representa a Cristo. New beginnings, nuevo comienzo. Okay. Vamos a ver aquí también. Ok, dice aquí la escritura en Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Este es el número 70. Este se va a Jeremías y ahí aparece 70. Entonces, pues, ya también nosotros hicimos ese estudio así, bueno, pero Dios es el que sabe los tiempos. Lo que sí está claro es las fiestas, las 7 fiestas, la Pascua, vea que Cristo celebró el sacrificio en día de Pascua, Lucas 22, también resucitó en panes, ¿verdad? Primicias, y el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Al igual que en Éxodo 19, en el tercer mes, tercer día, bajó Dios al monte Sinaí a darle las tablas a Moisés. Entonces vemos de que hay un patrón de que Dios hace las cosas en el tiempo y en los días que Él estipula. Y la siguiente es trompetas. Yo solo sé que la escritura de Levítico 23 dice que el tiempo del día de las trompetas se cumple, o Israel tenía que ver la luna el primero del séptimo mes. Ya, hasta ahí lo voy a dejar. Pero por lo menos, gracias a Dios, nos ha dado entendimiento a través de su escritura de poder entender las estrellas, porque eso es algo que no puede mover. Puede mover, vea que todo el mundo celebra enero como el primer mes en todo el mundo. Los chinos tienen su fecha de Año Nuevo, pero la Biblia dice que no, que el primer mes es el Pascua. Cuando entra el sol y la luna en la constelación, el sol y la luna nueva, el primer día del primer mes es cuando está en la constelación de Aries. De ahí entonces usted empieza a hacer el cálculo del día, ¿ok? Ahorita mismo ya estamos por entrar al segundo mes bíblico. Pero digamos, la señal para todos, ¿verdad? Era la higuera. Bueno, Israel nació tal cual como dice la escritura, en un día. Y ahora es solamente esperar, bueno, de que estamos aquí cerquita. Eso es evidente. Estamos ahí. No falta mucho, el Señor ya viene por nosotros. Y bueno, nosotros, como dice la escritura, velamos, viendo la apostasía, que es la señal para nosotros, y las estrellas, haciendo el conteo, conforme dice la escritura, las 7 fiestas. El primer mes, Pascua es a los 14 días, cuando está la luna llena, sale la luna nueva otra vez, el segundo mes, y así va, ¿ok? Así es como estamos velando, porque eso no lo puede mover. Y por último, las vírgenes, ¿ok? Las vírgenes de Mateo 25. Espero que tengas una buena traducción de la escritura, porque para interpretar esta de las vírgenes es importante tener una buena traducción. Mateo 25. Vamos a ver la lectura. Antes de entrar aquí a esta enseñanza, 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Lo que está hablando el Señor aquí en Mateo 25 es a judíos para este tiempo, no para la iglesia. ¿Ok? Entonces, de ahí hay que poner la mente de que el Señor lo que está hablando aquí, hay que encontrarlo aquí, en los libros postreros. Okay. Vamos a la lectura de Mateo 25.
Vea cómo dice, cada vez que usted escuche, cada vez que usted lea la escritura y usted lea que dice, reino del cielo, ya usted sabe de que el Señor está hablando del milenio, ¿ok? El reino del cielo es semejante a, el reino del cielo es semejante a, el reino del cielo es semejante a aquí el milenio, ¿ok? Y la entrada al reino de Dios es a través del Espíritu cuando nacemos de nuevo. Alright. Vamos a la lectura. Entonces el reino del cielo será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al desposado. Desposado es alguien que ya está recién casado, ya se casó. ¿Ok? Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Okay. Esto de vasos es el cuerpo. Okay. ¿Cómo así, Ronnie? ¿Cómo así? Okay. Porque primera de Tesalonicenses 4 me lo va a decir. Ve la escritura. La escritura sola se interpreta. Okay. Primera de Tesalonicenses 4. Dice la escritura. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, o sea, el cuerpo. ¿Listo? Ok, entonces aquí, vamos de nuevo aquí. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Las lámparas es la palabra. Esta es la lámpara. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Alright. Esa es la lámpara. Y el aceite es el espíritu cuando está dentro de nosotros. Y tardándose el desposado, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el desposado viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Okay. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id antes a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y entre tanto que ellas fueron a comprar, vino el desposado, y las que estaban apercibidas entraron con él. Esta palabra es clave para entender esta parábola. Al banquete de bodas. Banquete de bodas. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Cada vez que el Señor diga que no os conozco es porque usted no tiene su espíritu. Ok, y vamos a ver que la palabra aquí clave es vírgenes. Y nosotros por lo menos somos de la novia, que es la que se va a casar. Por eso dice desposado, porque ya se casó, recién casado. Con la novia, que es el cuerpo suyo, que es la iglesia. Ok. Cada vez que él dice no os conozco es porque usted no tiene el espíritu de él. Ok. Si usted no tiene el espíritu de Cristo, usted no es de él. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Aquí está este grupo de siervos. Ok, antes de ir allá, Lucas 12, 35. Lucas 12, 35 en adelante. Aquí hay un grupo de siervos que va conectado con las vírgenes. Dice la escritura: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras luces encendidas. Y vosotros, semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas. Ha de volver de las bodas, ¿por qué? Porque en Mateo 25 ya estaba desposado, ya estaba recién casado. Entonces regresaba de las bodas
para recogerlas para el banquete de bodas. Listo. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor. Ok. Para que cuando viniere y tocare, inmediatamente le abran. ¿Qué es lo que dijo en Mateo 25? Ok. Bienaventurados aquellos siervos, los cuales cuando el Señor viniere hallare velando, de cierto os digo que Él se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. ¿A servirles qué? El banquete. A servirles el banquete de la mesa. Ay, Señor, está más claro que aquí el Señor hablando de este tiempo. Ok, entonces ahora vamos a Apocalipsis 7. Siervos vigilantes de este tiempo. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, que no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Y miré, y he aquí el Cordero estaba de en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como la voz de muchas aguas, y como la voz de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de la tierra. Aquí hay un grupo que está haciendo un cántico, pero vea que en Apocalipsis capítulo 5, versículo Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, 10, si no me equivoco, hay otro grupo que está haciendo otro cántico, que fueron arrebatados antes de que entrara la tribulación. ¿Okay? Y esto va conectado con Salmos 45, que dice que es el cántico de las bodas del rey. Y ahí en el cántico de las bodas del rey hay 3 grupos: el rey, la novia y las vírgenes que vienen en pos de ella. Ok. 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y hay 2 grupos que que son redimidos, los que son redimidos, los otros que estamos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Ok. Y este otro grupo que también van a ser redimidos en este tiempo, antes de la gran tribulación. Okay. Y en su boca no se había hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Ok, clarísimo. Entonces le invito a leer ese Salmo 45. Vea que nosotros ahorita, 2 Corintios, este ha sido un enredo, ¿verdad?, de las religiones que mal traducen, mal interpretan esto. Humildemente lo digo, ¿verdad?, porque es que eso trae mucha confusión. 2 Corintios, nosotros ya hemos sido ungidos con ese espíritu, pero ellos son el único grupo que aparece en ese periodo de línea del tiempo que van a recibir esa unción, que es el espíritu. Okay. Ese es el sello de Dios, siempre es el espíritu. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién fue? Dios, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esas es las vírgenes. Entonces, para responderle a la hermana, ¿verdad? O bueno, usted no conforma parte de ningún grupo de las vírgenes, ¿ya? Usted conforma parte del grupo que es la novia.
Ok, vamos a ir allá. Segunda de Corintios. Ok. Porque las vírgenes aparecen en un periodo de tiempo que el cual nosotros no pertenecemos ya, que es el tiempo de la tribulación. Segunda de Corintios 11, versículo 2. Porque yo soy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado, Mateo 25, vino el desposado por un grupo de vírgenes. He desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es la novia. Nosotros cuando venimos y somos bautizados en el Espíritu, venimos a formar parte de ese cuerpo espiritual. 1 Corintios 12, ¿cierto? Ahí está. Entonces espero haber respondido esa pregunta. Espero que este estudio, ¿verdad?, sea de provecho y de bendición y edificación para mis hermanos y hermanas los santos. Los que nos vamos aquí, nos vamos a ir aquí antes de este tiempo, no es para nosotros, porque nosotros hemos sido salvos de la ira por medio del Señor Jesucristo, justificados por su sangre. En Él tenemos expiación de nuestros pecados. Gloria a Dios por su sangre. Siempre hay que predicar la sangre, muy importante. Sin derramamiento de la sangre, porque vea que de la sangre de nosotros, ningún ser humano puede expiar por sus propios pecados. Nadie puede derramar esa sangre, está contaminada. Pero la del Señor es la que nos lava, como Apocalipsis 1:5, y nos limpia de toda maldad. Chao, esos pecados han sido lavados. Right. Espero que sea de edificación. Y para aquellos que no han venido a la verdad, esto es lo que tienes que creer. 1 Corintios 15, del 1 al 4, siempre es importante leerlo. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y es la sangre la que expía nuestros pecados, nos lava y nos limpia de toda maldad. ¿Listo? Gloria a Dios por su sangre. Ese es el pan y el vino. Cristo puso sobre él todos los pecados en su cuerpo, y con su sangre nos la expió y nos lavó. Y por eso es que ahora viene, como estamos limpios en el corazón, en el alma, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros hasta el día de la redención. Efesios 1, 13, 14. ¿Okay? Todo lo demás que usted escuche, religión y de eso, ¿verdad?, que tu salvación depende de ti, de tus obras, que si no perseveras, ¿verdad?, te vas a perder, te vas a ir al infierno. Todo eso es invento humano, porque mal interpretan la Escritura. Bueno, saludos.